Muy buenas noches, buenas noches, buenas noches. Un momento estamos iniciando. Muy buenas noches, Cámara Peruana de Comercio Exterior. Les damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales. El tema de hoy, presupuesto público. Mi nombre es Yohani Palacios Ladines, soy licenciada en Administración de Empresas con estudios de maestría en Educación con mención en docencia universitaria. He trabajado para la actividad privada varios años, también he sido representante de ventas, administradora, también he trabajado, actualmente también estoy trabajando como docente, he trabajado en la Universidad San Ignacio de Loyola, etc. Bueno, vamos a ver el día de hoy presupuesto público. En el curso de gestión pública, el tema de hoy, presupuesto público. Culminada la charla, con mucho gusto estaremos absolviendo sus consultas y preguntas referidas al tema. ¿Y qué viene a ser el presupuesto público? ¿No? Conocer el presupuesto público es fundamental. ¿Para qué? Todos debemos conocer cómo es que se formaliza y se realiza y se hace el presupuesto público, ya que es un instrumento de gestión del Estado para otorgar pues mayor bienestar a la ciudadanía a través de una asignación eficiente y eficaz de los recursos públicos, ¿no? El presupuesto
público constituye pues un instrumento de gestión del Estado para el logro de los resultados a favor de los ciudadanos, ¿no? A favor de la población, a través de la provisión pues de bienes y prestación de servicios con eficacia y eficiencia por parte de las entidades públicas, atendiendo pues la aplicación de sus respectivos planes operativos institucionales, las prioridades de la política gubernamental. También es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal, ¿no? Por decir, está terminando el año fiscal 2021, se aprueba el 15 de noviembre, debe haberse aprobado ya el presupuesto, se promulga en los primeros días de diciembre y se ejecuta a partir del 1 de enero del próximo año el presupuesto 2022 y se ejecuta desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2022. Y decimos pues porque cada una de las entidades que forma parte del sector público y refleja pues los ingresos que financian dichos gastos por el ámbito de aprobación del presupuesto público, estos están conformados especialmente y esencialmente por la ley del presupuesto del sector público, ¿no? Los presupuestos también abarcan los presupuestos de los gobiernos regionales, los presupuestos de los gobiernos locales, el presupuesto del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, ¿no? El contenido del presupuesto pues tiene lo siguiente: los gastos que como máximo pueden contraer las entidades públicas, ¿no? Durante el año fiscal, en función, pues, a esos créditos presupuestarios aprobados y los ingresos que financian dichas obligaciones. También el contenido del presupuesto, pues, contiene también lo siguiente: las metas o resultados a alcanzar y las metas de productos a lograrse por cada una de las entidades con los créditos presupuestarios que el respectivo presupuesto los aprueba. Y por ello decimos que el presupuesto público es un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población, ¿no? A través de la prestación de servicios y el logro de metas de cobertura con equidad, con eficiencia, con eficacia, por las entidades públicas. También el presupuesto público establece pues los límites de gastos durante el año fiscal, como manifestábamos, por cada una de las entidades del sector público, ¿no? Y los ingresos también que lo financien, como gobiernos regionales, gobiernos locales tienen también sus propios ingresos, y los gobiernos locales nosotros sabemos pues que tienen el impuesto predial, el impuesto de licencia de funcionamiento, el impuesto de construcción. ¿Puede apagar su audio, señorita Carmen? Señorita Carmen Peñalosa, Carmen Ramos, su audio. Ya. Repito, el presupuesto público establece pues esos límites de gastos durante el año fiscal por cada una de las entidades del sector público y los ingresos que lo financian, acorde pues con la disponibilidad de los fondos públicos, ¿no? A fin de mantener ese equilibrio fiscal. Si nuestros ingresos son mayores que nuestros gastos, tenemos superávit. Pero si nuestros gastos son mayores que nuestros ingresos en lo referente pues a lo recaudado, a lo que tenemos como ingresos, y nuestros gastos son mayores, entonces tenemos déficit. Y eso es la importancia que debemos tener, por eso del presupuesto público, ya que es fundamental para todos, pues es el principal instrumento de gestión del Estado para otorgar ese bienestar a la ciudadanía a través pues de una asignación eficiente y eficaz de los recursos públicos y acorde, como decimos, con los fondos públicos. El presupuesto público es un instrumento de gestión que delinea, mejor dicho, la absorción, la distribución, la asignación de esos fondos públicos. Allí se establece
los ingresos que se esperan obtener, se expresa la política económica seguida por el gobierno, ya que refleja pues las prioridades de asignación de recursos y se distribuyen las erogaciones entre los diferentes organismos responsables de concretar las acciones de gobierno. Además, representa pues una herramienta cotidiana de gestión que permite administrar los recursos financieros del Estado, del sector público. Nosotros sabemos que en la ley del presupuesto pues se aprueban los pliegos presupuestarios para las diversas instituciones, sea el gobierno nacional, sean los gobiernos regionales o los gobiernos locales. Y en el caso de los gobiernos locales, decíamos, ellos tienen también sus propios ingresos, igual que las universidades públicas, igual que los gobiernos regionales, porque también tienen el canon, el sobrecanon y otras, lo que permite la ley, pues, asignarle. En el caso de las municipalidades tienen el Foncomún, si tienen canon por extracción de esos recursos dentro de su jurisdicción, se les asignan pues un canon minero o canon petrolero, ¿no? Y que se debe, en el cual pues se le asigna para que pueda realizar esas obras, esa infraestructura tan necesaria dentro de su jurisdicción. Y en la lógica del presupuesto público, que se basa en esa partida doble, ingresos versus egresos, si los ingresos, comentábamos, si los ingresos superan a los egresos, hay superávit. Si los egresos superan a los ingresos, entonces hay déficit. Si son iguales, o sea, si los ingresos y los gastos son iguales, el presupuesto pues está equilibrado. Y el Estado, en cumplimiento pues de sus funciones, tiene al presupuesto público como uno de sus primordiales instrumentos de gestión pública para asignar pues de una manera eficaz, eficiente, sus recursos con el fin de que las entidades públicas puedan cumplir sus metas y prioridades. Y nosotros sabemos que dentro de todas las instituciones públicas, pues también se trazan metas, ¿no? También se espera ese presupuesto por resultado. Si se está ejecutando una obra, se tiene que saber, pues, si estás satisfaciendo las necesidades de esa población. ¿Era necesario construir o modificar una institución educativa? Lo corroborará pues la misma sociedad, la misma comunidad o la misma población, ¿no? Una posta médica, carreteras, pistas, todo lo que sea que pueda manejarse mediante su pliego que ellos solicitan, y también tienen que tener sus ingresos, pues el Estado les entrega mensualmente, tienen asegurada pues, como se dice, su planilla, ¿no? Y otros gastos que tengan, pero también no pueden, por decir, crear más puestos de trabajo dentro de la municipalidad, engrosando pues esa planilla del sector público. Tampoco pueden destinar a otros fines lo que ya está convenido dentro de su pliego presupuestario. Y el Sistema Nacional de Presupuesto Público. El Estado a lo largo de la historia ha tenido que buscar pues los mejores mecanismos, como se dice, e instrumentos que le permitan pues manejar mejor los recursos nacionales, poniéndose como objetivo principal la buena provisión de los bienes y servicios públicos de calidad, ¿no? Justamente en el presupuesto público pues se ve la asignación para los gobiernos locales, los gobiernos regionales, etcétera, pero lo que más se busca pues son servicios de calidad, que por decir, si puede mejorar un gobierno regional o un gobierno local la infraestructura, en este caso la infraestructura de su población, de su jurisdicción, pues puede realizarlo mediante inversión pública, pero para ello pues tienen que ser expedientes ya aprobados, ya vistos, ¿no? Y que están en observancia de la Contraloría General de la República, ¿no? Porque hay esa función de las
ley de contrataciones y que van a ser a licitación pública, y también de la observancia de la Contraloría General de la República, porque es un presupuesto un público asignado y que no se debe derivar para otras obras. Y la función más que todo de el Sistema Nacional de Presupuesto Público, su objetivo principal pues es la buena provisión de bienes y servicios públicos de calidad, ¿no? Una educación de calidad, una salud de calidad, y hemos visto pues que en los últimos 2020, a través por la pandemia del COVID-19 y este año, pues a pesar de que ha habido confinamiento y se ha ido reduciendo ese confinamiento, aún todavía quedan, como se dice, personas que no se han vacunado y que están propensas a sufrir del COVID-19. El Estado, como familia, ¿no? Ha, eh, Cuando uno, pues, en la familia se le enferma algo, recurre a sus ahorros. Igual ha hecho el Estado para cumplir con esas vacunas tan necesarias, y que vemos, pues, que sí ha reducido el COVID. Se deben mantener aún los protocolos porque es un virus, ¿no? Y todavía se piensa que podemos permanecer con él un par de años, se supone. Entonces, se espera, pues, el mejoramiento también de la infraestructura, tanto educativa, hospitalaria, que ya se está haciendo con esas camas, los médicos incentivistas, las enfermeras, la medicina, las vacunas y todo lo que ha sido necesario pues por la emergencia nacional. Hizo decretos de urgencia de tal manera que también ha habido adjudicación directa para solucionar en parte esta pandemia, ¿no? Y que como en el sector educación también hemos visto pues en instituciones educativas y a través del ministerio tratando de llegar Aprendo en Casa, ¿no? En esa virtualidad de los profesores, de capacitarse para poder aplicar la nueva virtualidad a los alumnos que sí tienen conectividad. Lo más difícil es llegar, por ejemplo, a las zonas rurales donde no existe agua, ni desagüe, ni energía eléctrica, ni la conectividad para que puedan esos niños llevar el internet, ¿no? Directamente a sus escuelas, ¿no? Entonces, por eso mismo, el Estado busca a través del Sistema Nacional de Presupuesto Público que garanticen ese bienestar a la población, favorezca la reducción de la pobreza, se cubran esas brechas de desarrollo que afectan a los ciudadanos de nuestro país. Lo vemos en la zona de la costa misma, en las zonas altas de Piura, en las zonas de la sierra, en las zonas también de la selva, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas todavía por hacer, muchas necesidades por cubrir, ¿no? Y por eso el Sistema Nacional de Presupuesto Público es ese conjunto de órganos, normas, procedimientos que conducen al proceso presupuestario de todas las entidades del sector público, en todas sus fases, y está integrado por la Dirección General del Presupuesto Público, dependiendo del Viceministerio de Hacienda, y por las unidades ejecutoras a través de las oficinas o dependencias en las cuales se conducen los procesos relacionados con el sistema a nivel de todas las entidades y organismos del sector público que administran fondos públicos, ¿no? Y los fondos públicos son todo aquello, los impuestos, todo lo recaudado que entra pues al Estado y que se distribuye a través de las asignaciones que se le hacen a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, a través de el presupuesto público de acuerdo pues a sus pliegos solicitados. Y en el programa presupuestal, la unidad de programación de las acciones del Estado, de las funciones encomendadas a favor de la sociedad, se justifica pues por la necesidad de lograr un resultado por una población objetivo pues en concordancia con los objetivos estratégicos de la política de Estado formulados por el CEPLAN, que es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico,
pudiendo involucrar a entidades de diferentes sectores y niveles de gobierno. Nosotros sabemos que el proceso presupuestario, ¿no?, primero pasa por 4 etapas, ¿no? En el programa de la formulación, de la programación y la formulación, que siempre es de enero a agosto, se define pues la disponibilidad de los recursos, su distribución entre las entidades, así como los resultados esperados. Luego viene el proceso de aprobación, ¿no? Y cómo es la forma de cómo se construye el presupuesto público. Viene luego de la programación y formulación, que es de enero a agosto, viene la aprobación, que es de septiembre a noviembre, y lo sustenta el proyecto de ley de presupuesto en la comisión del Congreso, ¿no? Se debate, se aprueba en el Pleno del Congreso de la República. Luego tenemos en la ejecución y seguimiento, eso ya por decir para el próximo año, entonces empieza a partir de enero del 2022 y termina en diciembre del 2022. Las entidades pues reciben los recursos y atienden las obligaciones de gestión, ¿no? Las obligaciones que tienen de gastos, perdón, según el presupuesto pues que ha sido aprobado. Y en esa evaluación también es de enero a diciembre, por decir del próximo año, del 2022, y se miden pues los resultados obtenidos para mejorar la asignación del gasto en los años siguientes, ¿no? Donde, por decir, se han obtenido mejores resultados o donde falta, por decir, para mejorar la asignación del gasto, ¿no?, en los años siguientes. ¿Y qué autores, qué actores están involucrados? ¿Cuáles son los actores? Está el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, ¿no? Están las entidades públicas de los 3 niveles, gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local. Está también con el Ministerio de Economía y Finanzas, está la presidencia del Consejo de Ministros, la PCM, y también están como actor involucrado el Congreso de la República, ¿no? Nosotros sabemos que el proyecto de ley del presupuesto del sector público se aprueba y luego ya se establece como ley del presupuesto del sector público y se avanza pues en esa ejecución y, de recursos y reportes que se hacen de seguimiento, ¿no? Hay una evaluación financiera y global ¿cómo se llama?, de estas evaluaciones independientes, ¿no? Por eso se dice que la unidad de programación de las acciones del Estado que se realizan en cumplimiento, pues, de las funciones encomendadas a favor de la sociedad se justifica por necesidad de lograr un resultado para una población objetivo, ¿no? Si, por ejemplo, también el presupuesto público, pues, cubre programas sociales, ¿no?, en determinada región, ese es el público objetivo al que va dirigido, ¿no? Primero se ha hecho, como se dice, una agenda política, se estableció pues como política pública, y luego pues si está bien, se analiza, se escoge pues la estrategia más apropiada para la que hay recursos, entonces se establece como política pública y se le asignan recursos, pero siempre está en esa continua evaluación, ¿no? Y si está bien, como es el caso de Pensión 65, Juntos, Caliwarma, que cubre la alimentación de educación inicial, ¿no?, y primaria, en los colegios, por ejemplo, de zonas rurales donde hay déficit alimenticio, ¿no? Entonces, para cubrir esas brechas de alimentación de esos niños, hay estos programas, pero estos programas, por ejemplo, subsisten en el tiempo luego de su evaluación correspondiente. Y en el crédito presupuestario, ¿no?, es la dotación de recursos consignada en los presupuestos del sector público, con el objeto, ¿no?, con el objeto de que las entidades públicas puedan ejecutar el gasto público, y es de carácter limitativo y constituye pues la autorización máxima de gasto que toda entidad pública puede ejecutar, ¿no? Es de carácter, como se dice, es de carácter limitativo y constituye pues la autorización máxima de gasto que toda entidad pública puede ejecutar. Yo no puedo decir voy a hacer esta obra si no está programada, ¿no?, si no está presupuestada.
Yo no puedo decir, voy a hacer pistas y veredas aquí, porque yo vivo aquí, yo voy a hacer, o voy a desviar de una obra y voy a decir, aquí se va a hacer esta obra. No, porque todo tiene que seguir su curso, ¿no? Para eso está programado y presupuestado, y no puedo por decir, yo voy a contratar más personal, van a entrar todos los que me ayudaron en la campaña, no se pueden engrosar más la planilla del Estado. Entonces, por eso es de carácter limitativo y constituye pues la autorización máxima de gasto que toda entidad pública puede ejecutar conforme pues a esas asignaciones individualizadas de gasto que figuran en los presupuestos para el cumplimiento pues de sus objetivos aprobados. Y son créditos presupuestarios cada una de las asignaciones individualizadas, ¿no? Del gasto que figuran en los presupuestos de los órganos y entidades puestas a disposición de los centros gestores para la cobertura, pues, de las necesidades para las que hayan sido aprobadas, ¿no? Allí está bien clarito. Son puestos para las entidades a disposición de los centros gestores para la cobertura de las necesidades para las que hayan sido aprobadas. ¿Y qué vienen a hacer los gastos públicos, no? Los gastos públicos son ese conjunto de erogaciones que por concepto de gastos corrientes, gastos de capital y servicios de deuda realizan las entidades con cargo pues a los créditos presupuestarios respectivos y para ser orientados a la atención pues de la prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas de conformidad con las funciones y objetivos institucionales. El gasto público pues se destina a bienes de consumo público y a bienes de capital, a inversión pública, ¿no? Es tan necesario la inversión pública en estos momentos, pues las personas solicitan trabajo y justamente el Estado es el mayor generador de empleos y hace la inversión pública y muchas veces de mano de la inversión privada, ¿no? La inversión privada es muy necesaria también, pero para ello, pues, los inversionistas necesitan reglas claras, ¿no? Esperemos, pues, que no haya ya más enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Hemos tenido en los últimos 4 años 4 presidentes, ¿no? Y seguimos en ese enfrentamiento, en esos puyazos que hay entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Si bien es cierto, hay muchos errores en la política en el presidente actual, ¿no? Quizás errores por no tener experiencia tanto en gestión pública, en lineamientos de desarrollo dentro de cómo hacer inversión pública, cómo hacer esa gestión pública efectiva, esos análisis de políticas, cómo se generan las políticas públicas, etcétera, de las cosas que pueden existir dentro del Poder Ejecutivo. Ahora bien, el gasto público, por eso decimos, se destina a bienes de consumo público y a bienes de capital y a inversión pública. Si se construye, por decir, carreteras, infraestructura educativa, un nuevo hospital, eso va en desarrollo de esa comunidad y a la vez permite pues la generación de empleo y a la vez activa el consumo. ¿Y qué es el presupuesto público? El presupuesto público es el documento oficial a través del cual se implementan pues los planes de gobierno, estableciendo pues los ingresos disponibles y en qué se piensa gastar en función de las prioridades, objetivos y metas del Estado. Y tenemos pues como ingresos, como presupuestos de ingresos, los impuestos, ¿no? También tenemos los que van al Tesoro Público, los impuestos del IGB, el impuesto a la renta, el impuesto a las transacciones, a las transferencias, etcétera. Y si hablamos de gobiernos locales, ¿no? Tienen sus propios ingresos, generan impuesto de la alcabala, impuesto de licencia de construcción, impuesto de licencia de funcionamiento, tasas, etcétera. Y cuando hablamos de los egresos que tiene el presupuesto, estamos pues que hay gastos en educación, hay gastos en salud, hay programas sociales que cubrir, como hablábamos de Caliwarma, Juntos, Cuna Más,
pensión 65, etcétera, de programas sociales, ¿no? Y que también son egresos que tiene el presupuesto público, ¿no? Que se le asigna. Ahora también en seguridad ciudadana, en infraestructura pública tan necesaria como hemos visto, pues postas desabastecidas no pudieron, como se dice, apoyar en la pandemia, más bien fueron cerrados hospitales, en lo que se tuvo que hacer plataformas especiales, estructuras especiales de hospitales de campaña prácticamente para cubrir esta situación del COVID por el mismo contagio, ¿no? Y hemos visto pues que no teníamos médicos incentivistas, camas UCI, oxígeno, medicina, y no habían las vacunas en primer lugar, y nos dio duro la primera ola el año pasado, la segunda ola a partir de febrero, marzo de este año hasta abril, y luego ya en julio con la vacunación correspondiente como se ha venido haciendo desde que se estableció el sistema de vacunas, entonces como que se ha podido controlar un poco, pero aún hay que mantener, como se dice, los protocolos. ¿Y cuál es la importancia del presupuesto público, no? La importancia del presupuesto público, pues, es extraordinaria, ¿no? Constituye la base de ese ordenamiento fiscal de un Estado y es al mismo tiempo la garantía para la ciudadanía de lo que le irrogará en términos tributarios el financiamiento del Estado, teniendo como contrapartida, ¿no?, la realización de obras y la producción y prestación de bienes y servicios públicos. Nos permite conocer el destino de los ingresos provenientes del pago de impuestos, tasas, tarifas, también porque permite saber en qué se usan los ingresos por la explotación de nuestros recursos naturales y y también para informarse por qué se endeuda el Estado. ¿Y qué información brinda el presupuesto público? Y aquí están las preguntas más importantes, ¿no? ¿Por qué información brinda el presupuesto público? Las primeras preguntas que uno se hace es ¿cuánto se gasta? ¿En qué se gasta? ¿Para qué se gasta? ¿En dónde se gasta? ¿Cuáles son las prioridades del gasto? ¿Cuáles son los objetivos a cumplir? ¿No? Y con sorpresa hace muchos años vi un reportaje, pues, ¿no? Que un alcalde de la zona sur de nuestro país había construido, pues, un parque de dinosaurios, ¿no? Con el canon minero, ¿no? Desafortunadamente no aprovechando, pues, en mejorar infraestructura educativa, en mejorar la infraestructura hospitalaria, etcétera, de situaciones que tenía por solucionar en forma más urgente, darle prioridad a la salud, a la educación, a otras situaciones de mejorar dentro de su comunidad. Y por eso la información que nos brinda el presupuesto público son las preguntas: ¿cuánto se gasta? ¿En qué se gasta? ¿Por qué se gasta? ¿En dónde se gasta? ¿Cuáles son las prioridades del gasto? ¿Y cuáles son los objetivos a cumplir? Y nosotros nos ponemos a pensar cómo afecta en el contexto actual, cómo nos ha afectado al presupuesto de este año, ¿no? El COVID-19, ¿no? Y debido a la menor actividad económica que hemos tenido y los efectos de la pandemia del COVID-19, la recaudación, pues, de impuestos el año pasado disminuyó, generando, pues, una reestructuración en las fuentes de financiamiento del presupuesto para este año. Luego, en las instituciones, ¿cómo ha afectado el contexto del COVID-19? Algunos factores han afectado, pues, la proyección de la ejecución del presupuesto en este año, tales como el cambio de gobierno nacional, la adaptación de las actividades del sector público ante la emergencia sanitaria, y en salud también hemos tenido las medidas para mejorar el sistema de salud y atender la emergencia sanitaria, mantienen, pues, a la salud como prioridad, ¿no? Y recientemente, por decir, se están dando
directivas para poder atender a esa población que dejó de atenderse por el COVID-19, no nos atendían a todos en los hospitales de salud o centros de salud, y recientemente pues está tomando las nuevas acciones para volver a tratar en forma paulatina atender pues ciertas prioridades de ciertas enfermedades como el cáncer, la diabetes, u otro tipo de afecciones que sufra las personas, ¿no? Ahora bien, el presupuesto, por eso se dice, es un instrumento para cumplir el plan de la nación y por lo tanto debe formularse, sancionarse, ejecutarse pues en forma tal que asegure el logro de los objetivos previstos en el plan. También se dice que es una herramienta de administración, ¿no? Planificación, control, gestión gubernamental y jurídica, ofrece un espacio para la coordinación, ¿no? De las acciones relativas a asuntos políticos, económicos y sociales. La importancia del presupuesto público, pues, es que nos hace ver en el sentido de la palabra dónde se va dinero recaudado, ¿no? Donde es que siempre nos dicen tus impuestos son obras, ¿no? Y muchas veces esas asignaciones no son, por más la OCE, el SEACE, cuando se hacen contrataciones con el Estado, y se ha aprovechado mucho de la adjudicación directa por el estado de emergencia en que hemos estado, pues, en la emergencia sanitaria y que mantiene a la salud como prioridad. Cuando hablamos del presupuesto público, en esa transparencia, el presupuesto público debe ser transparente para que la ciudadanía conozca y vigile el uso de los recursos públicos que provienen principalmente de los impuestos que pagan y para que las entidades públicas rindan cuentas de manera correcta y oportuna, ¿no? Y veía pues que dentro del presupuesto, el gobierno regional estaba asignando pues mejoramiento de infraestructura educativa en zonas de sierra, ¿no? Y veía pues de que se le había pagado, seguro por acuerdo, debe estar en el contrato, una de la obra, el 40%, 40.18 en una obra de mejoramiento de infraestructura educativa de una zona de la sierra, acá en Piura, y veía pues de que el avance, ¿no? Era del 1.18, ¿no? Del 1.18, y así también otra institución educativa en Huarmaca, la otra era en Ayabaca, y por la misma proporción, 40% de asignación del presupuesto y 1 punto y pico de avance, ¿no? Entonces, vemos quizás que se tiene que dar tal asignación y luego ya se irá construyendo, avanzando, esperemos, ¿no? ¿Y cómo se desarrolla el proceso presupuestario, ¿no? Por eso se dice, las entidades públicas definen sus prioridades de asignación, programas, proyectos, actividades y los resultados que se espera alcanzar. El proceso presupuestario se realiza a través del marco macroeconómico multianual, ¿no? El marco macroeconómico multianual establece pues los supuestos económicos que sustentan el presupuesto. Determinan pues los ingresos que financian el presupuesto y los límites de gasto, así como el endeudamiento público. El Ministerio de Economía y Finanzas remite al marco macroeconómico multianual al Consejo de Ministros para su aprobación en el mes de abril y en forma excepcional es revisado en agosto. Y en el proceso del presupuesto público, la propuesta del proyecto de ley es sometida, como decíamos, a aprobación en el Consejo de Ministros para su remisión al Congreso de la República hasta el 30 de agosto. Luego, el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía y Finanzas sustentan pues el presupuesto ante el Congreso de la República.
Las entidades públicas sustentan su presupuesto ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso. Se aprueba en el Congreso el dictamen del proyecto de ley de presupuesto hasta el 15 de noviembre. Se debate del dictamen del proyecto de ley de presupuesto hasta el 30 de noviembre. Y la ley del presupuesto es publicada los primeros días de diciembre, ¿no?, en el peruano, y entra en vigencia a partir del 1 de enero del año siguiente, ¿no? Y veíamos que en ese proceso, en esa etapa ya de ejecución, empieza después de promulgado, pero empieza a partir del 1 de enero del siguiente año. Por ejemplo, el presupuesto del 2022 empieza su ejecución en 1 de enero del 2022 y termina en diciembre. Pero dentro de ello ya se va evaluando el presupuesto del 2023, ¿no?, que empieza, como se dice, a partir del 30 de agosto, por decir, del próximo año 2022, y de ahí sigue todas las etapas que siguen hasta aprobarlo a partir del 15 de... a partir de los primeros días de diciembre del próximo año, que ya se aprueba el del 2023, y así sucesivamente, pero muchas veces se va incrementando, pues, dentro de los pliegos, se va incrementando los montos a asignar para cubrir sus obras, sus presupuestos, ¿no? Y como se dice, pues, como es nuestro hogar, el Estado también debe administrar los ingresos y gastos para que se cuenten, pues, nuestra sociedad cuente con bienes y servicios públicos de calidad, ¿no? Y en la ejecución, ¿no? En la ejecución está a cargo, pues, de las diferentes entidades públicas que reciben recursos, y el seguimiento lo hace el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas. Y en la evaluación se miden los resultados obtenidos, constituyendo una fuente de información para mejorar la asignación del gasto de los siguientes años a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas y las entidades públicas, ¿no? Y nosotros sabemos que en los tipos de ingresos que tiene el presupuesto público, tiene los impuestos, tiene endeudamiento, tiene tasas y contribuciones, tienen canon y regalías, también donaciones. Los ingresos y gastos deben estar, como se dice, balanceados a fin de garantizar, pues, esa disponibilidad de recursos y un manejo responsable de las finanzas del país. Tenemos tipos de gasto como el pago de planillas, las inversiones, el pago de servicios y compra de bienes, el pago de deuda también se asigna, y otros gastos corrientes, reservas también que hay de contingencia. Y cuando hablamos de la rendición de cuentas, se revisa si los recursos se usaron para esos fines previstos, ¿no? Y es realizado por el Congreso y la Contraloría General de la República, ¿no? En cada gobierno nacional, gobierno regional, gobiernos locales, pues la Contraloría General de la República también ve esas inversiones, ¿no? En qué se ha usado los fondos públicos, lo asignado que ha tenido, y también los ingresos con los que ha contado para ejecutar esas obras. Y nosotros sabemos que los ingresos del presupuesto público, ¿no? El presupuesto del sector público, de forma similar al presupuesto de cualquier empresa, como decíamos, o familia, está sujeto, pues, a una restricción impuesta por la cantidad limitada de recursos disponibles para gastar, ¿no? Este límite se determina por la capacidad de recaudar ingresos, ¿no? Principalmente a través de los impuestos, gravámenes, contribuciones, tasas que los ciudadanos pagan, ¿no? Tenemos ahí un cuadrito donde dice los ingresos públicos son los tributos, las cotizaciones, los contractuales, la deuda pública, y también donaciones, ¿no? Si los ingresos no son suficientes, igual que en una familia, si ganamos tanto y nos faltan, nos endeudamos. Igual el Estado. Si los ingresos no son suficientes, el Estado se endeuda. Y esos recursos también forman parte del financiamiento del presupuesto público, porque hay que pagar esa deuda.
Y entre las fuentes de financiamiento, ¿no?, del presupuesto público, las fuentes de financiamiento del presupuesto público son los recursos públicos que financian, pues, el presupuesto de la República y que provienen, como decíamos, de los impuestos, de la explotación de nuestros recursos naturales, las tasas, las contribuciones, el endeudamiento, las donaciones, etc. ¿Y cómo se asignan el presupuesto público, ¿no? Primero, podemos distinguir la asignación del presupuesto total, pues, en tres definiciones. Primero se dice, pues, que es funcional. ¿Para qué se gasta? Como veíamos en las preguntas. Se gasta, pues, para garantizar el bienestar de los ciudadanos, ¿no? El Estado requiere cumplir con distintas funciones, como intervenciones sociales en salud, en educación, intervenciones productivas en transporte o actividades agropecuarias, entre otras. También, cuando decimos en qué se gasta, en lo económico, las entidades realizan diversas actividades que requieren de asignación de recursos, por ejemplo, pago de planillas, inversiones, servicios, etcétera, ¿no? Y por eso vemos que en el uso del presupuesto público, el gasto del presupuesto público se destina, pues, al cumplimiento de las funciones del Estado a través de programas que proveen bienes y servicios públicos a la población, y se puede clasificar de acuerdo a su naturaleza económica, en los resultados en la población, en las áreas de intervención, lugar en donde se destina el gasto y por ejecutor de los recursos. Y seguimos con el uso de los recursos destinados para el gasto no financiero ni previsional recoge los recursos orientados, pues, al cumplimiento de las políticas públicas a cargo de las entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, y excluye los gastos que no afecten de manera directa las políticas sectoriales, como son los gastos en pensiones, el pago de servicio de la deuda pública y aquellos recursos para situaciones no previstas inicialmente y que están en la reserva de contingencia, las que se transferirán a las entidades públicas durante la ejecución presupuestal, o sea, en el año en que se ejecuta. Del total de recursos para gasto no financiero ni previsional, del 67% se destina a cubrir las obligaciones en gastos, bienes y servicios, y otros gastos como transferencias a programas sociales principalmente, y cerca de la tercera parte se destina para gastos de capital, principalmente para obras públicas, ¿no? Por eso en la pregunta también, ¿en qué gasta? En el nivel de gobierno. En el Perú, por eso se dice, existen 3 niveles de gobierno: el gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, quienes utilizan también recursos públicos para cumplir con las actividades, ¿no? Cabe señalar, por ejemplo, que el 33.4% del presupuesto no es descentralizable, es decir, que ya corresponde a entidades como el Poder Judicial, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros que por definición son de alcance nacional, así como a gastos de naturaleza centralizada, como el servicio de deuda, pensiones y la reserva de contingencia, ¿no? Muy bien, estábamos viendo, pues, que el presupuesto público, el presupuesto, por ejemplo, para este año, se determinó en 5 prioridades, ¿no? Y siempre son las prioridades, y también lo veremos para el año 2022, que siempre, por decir ahorita con el COVID-19, ¿no?, se busca esa reactivación económica. También se da un alivio a la pobreza, ¿no?, reducción también de la violencia contra la mujer. Eso ha sido, pues, las prioridades que corresponden al presupuesto de este año, ¿no? En primer lugar, la reactivación económica, el alivio a la pobreza, la reducción de la violencia contra la mujer, la salud en estos
en estos tiempos, en estos dos últimos, 2020-2021, tan prioritaria, ¿no? Como política pública, pero prioritaria por el problema que hemos tenido y se sigue manteniendo el COVID-19, ¿no? Que trastocó, como se dice, todos los sistemas, más en el sistema educativo, porque de ir de esa presencialidad se fue pues a virtual, y hemos visto pues que aún falta mucho, ¿no? Porque si bien es cierto, el maestro, el docente se ha preparado, ¿no? En forma quizás autónoma, no es lo mismo esa capacitación que debe realizar pues el Estado mismo, ¿no? A la vez que, por decir, no todos tenemos los mismos beneficios, en el sentido que hemos visto pues que la educación virtual se da para los que tienen conectividad, y para aquellos que no tienen la conectividad se realiza por medio de la radio, por medio de la televisión, pero también hay ese problema de cubrir brechas, en el sentido de que, por decir, a zonas vulnerables de nuestro país, zonas rurales, o por su condición geográfica también carecen de conectividad, y vemos pues en los resultados que se están viendo niños que prácticamente han perdido 2 años, ¿no? Y que se debe hacer pues un reforzamiento y, como se dice, pues asignar más a la reactivación también económica, a la educación, a ese alivio a la pobreza, ¿no? A generar situaciones que mejoren la calidad de vida de las personas, tanto que están en zonas rurales y en zonas de frontera, zonas olvidadas por el mismo Estado, ¿no? Por quizás no es justificación, pero siempre, lamentablemente, vemos que a través de las elecciones solo llegan en esos momentos, ¿no? Como para cubrir en un momento una necesidad que se da a través de los 365 días y por varios años, ¿no? Cuando se tiene un niño. Entonces, en mejoramiento tanto en infraestructura educativa, en salud, en transporte, en las vías de acceso, pues, que se deben de tener, en los servicios básicos, ¿no? Como la energía eléctrica para poder recibir siquiera por radio o por televisión, ¿no? Y si no, si ya se ve pues esa de, de realizar ya la educación presencial o semipresencial, tomarla pues, como se dice, ver las situaciones de falencia que existen en determinadas poblaciones, ¿no? Y que lo vemos cuando enseñamos, vemos esos chicos jóvenes que a veces se ofuscan porque no pueden llegar bien o realizar las actividades porque no tienen una PC, no tienen una laptop, tienen un celular muchas veces básico, solo escuchan la clase, no pueden participar como lo hacen otros alumnos que sí gozan de esos beneficios. Entonces, si hablamos de inclusión tanto educativa, también debe ser inclusión en la tecnología, ¿no? Y en los profesores, pues en el manejo de las TIC, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, tan necesarias en estos tiempos, porque si bien es cierto, ellos llegan a los alumnos que tienen las facilidades de conectarse, también hay niños en los que no pueden llegar porque las zonas mismas carecen de servicios, o también están en zonas muy alejadas de nuestro país, pero que se debe ver la forma de solucionar, y para ello es la asignación de los presupuestos públicos. Lamentablemente, muchas gobiernos locales que están establecidos en zonas rurales, hemos visto muy lamentable acá en Piura, de la zona de Ayabaca, el alcalde, sus hijos, parientes, como testaferro, engañando a su misma población, que en este sentido, dentro de Ayabaca, y más, como se dice, mucho más adentrándose en misma población en otras zonas dentro de esa jurisdicción, pero que están más alejadas, carecen de muchos servicios. Entonces, ¿por qué se hace ese uso indebido, no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Estamos eligiendo mal?
¿no? Entonces, esos son los resultados. Felicito a los que están llevando, pues, gestión pública, análisis de políticas públicas, etcétera. Tenemos que capacitarnos si no queremos un Estado, pues, que resulte ineficiente, ¿no? Porque si se asignan presupuestos, no se deben desviar para otras situaciones, se debe ejecutar para lo que ha sido propuesto, ¿no? Una obra, una buena infraestructura educativa, tanto de inicial, primaria y secundaria, que llegue pues una forma de conectividad para poder recuperar estos tiempos, ¿no? Porque van a necesitar esos niños reforzamientos, por eso muchos dicen, ¿no? La educación debe declararse en una emergencia, porque aún es imposible, en la misma costa la conectividad falla, no estábamos preparados para esta educación virtual. Si bien es cierto, algunas instituciones, institutos, universidades lo llevan, ¿no? Aún no llega para todos, ¿no? Hay un margen de deserción, una por la situación misma económica que se ha presentado a raíz del COVID-19. Muchas personas han perdido su trabajo y los jóvenes han salido a trabajar. Pero debemos, por eso, en el presupuesto público, cuando se asigna para una obra, generar ese empleo que vaya, pues, en mejoramiento de la calidad de vida de esas poblaciones, ¿no? Y de toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Por decir, acá yo radico en Piura y vemos, pues, que ya se vienen las lluvias del 2022. Tenemos lluvias que han sido fuertes, fortísimas, diría, con inundaciones en el 2017. Aún los puentes tienen la maleza de aquella inundación. En las bases, ¿no? Se ven rajaduras, no se ha terminado de las defensas ribereñas por donde se salió el río, entonces es preocupante. Y si imagínense una ciudad tan grande que aporta tanto al Producto Bruto Interno, tiene empresas agrícolas, es minera, es petrolera, es pesquera, como decimos, nos tratan así. Imagínense en otras situaciones de poblaciones más alejadas, ¿no? De nuestra ciudad. Muy bien, no sé si hay preguntas. A ver. A ver, ¿alguna pregunta? Profesora, buenas noches, ¿qué tal? Buenas Me- noches. Sí, dígame. ¿Qué tal? Eh, he tenido un inconveniente, bueno, el jueves que no pude ingresar y he tratado de buscar, su clase, ¿no? Grabada, ¿no? Pero no. ¿En dónde podría yo, encontrar, ¿no? Porque yo encontré de otra persona, de un señor que está dictando, ¿no? Pero de usted no logré encontrar su grabación. Ah, ya, Ajá. ya. En, en el WhatsApp le voy a tratar de enviar, o sea, el link para que pueda ingresar. Yo creo que sí pueden ingresar a las clases grabadas, ¿no? Porque esta clase, por ejemplo, también queda grabada y la del día jueves también ha quedado grabada, ¿no? Voy a coordinar para que su nombre, señor, para tenerlo en Eh, cuenta, Me llamo Sergio, Sergio Tribeño. Sino que Sergio Tribeño. sí, por motivo de trabajo también, ¿no? A veces uno puede perderse una clasecita y sería bueno, ¿no? Retomar para estar al día, ¿no? En todo. Al día. Ya, muy bien, no se preocupe, ya apunté, señor Sergio Tribeño. Muchas Muy gracias. bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, hoy día más que todo hemos tratado de ver el presupuesto público, su ejecución, su importancia, las fases y por qué nosotros como ciudadanos debemos estar en permanente, como se dice, la participación ciudadana, porque somos de la misma, por decir, ciudad, población, y sabemos las necesidades que tienen nuestras poblaciones, ¿no? Y sabemos ver en el portal de transparencia sobre las obras, la ejecución de las mismas,
¿no? Los presupuestos asignados, y todo es el presupuesto el presupuesto público, pues nos rige a todos como Estado, ¿no? A nuestras instituciones públicas que deben dar ese servicio de calidad, ¿no? Esos servicios públicos de calidad, en una mejor control en cuanto también a lo que se pide últimamente, pues a la seguridad ciudadana, ¿no? Hay mucha inseguridad, da miedo, ¿no? Salir, ¿no? Porque uno no sabe con lo que se puede encontrar. Entonces, vemos que para ello también hay asignaciones y vemos que hay un descuido todavía, ¿no? En tanto en la salud, en la educación, todavía hay mucho por hacer, ¿no? Quizás cuando se establecen las políticas públicas, cuando se pone en agenda, primero se prioriza lo que le interesa al gobierno de turno, cuando se debe priorizar. Sé que no se van a solucionar todos los problemas del país en un solo momento, pero se debe encaminar hacia ellos, ¿no? En una inclusión tanto educativa, tanto en salud, porque no somos, todos somos ciudadanos, ¿no? Todos tenemos el mismo derecho. Todos aportan de una manera u otra, pagando sus impuestos de una forma u otra. También están, como se dice, sacando de su bolsillo para poner, como se dice, para esas obras públicas. Muy bien, ha sido un gusto trabajar, dictar mi conferencia magistral hoy día, y nos vemos la próxima semana. Y dice, son lo mismo el Tesoro Público y las reservas internacionales del Estado peruano, ¿no? Porque en el Tesoro Público se establecen los impuestos, los ingresos, está en la cuenta del Banco de la Nación, ¿no? Esos impuestos que se reciben. Ahora, ¿qué pasa si algo no se presupuesta? Se tendría que esperar al siguiente año. Claro, pero creo que hay la programación de actividades que se van a hacer tienen un plazo, ¿no? Y uno tiene que presentar dentro, por eso está la unidad ejecutora y el mismo representante, el gobierno regional, el presidente regional o el alcalde, ¿no? En su defecto. Y ellos avalan y firman pues esas peticiones que se hacen, ¿no? ¿Qué pasa si algo no se presupuesta? Se tendría que esperar al siguiente año. Se supone que como institución y que tiene dentro de la ley de descentralización, tiene también asignaciones, tiene ingresos y tiene pues que responder por esos ingresos y no puede, como se dice, tomar decisiones, sino lo hacen a nivel de consejo y a nivel pues de coordinaciones que se deben realizar por decir, si voy a cambiar agua y desagüe y no lo tengo que hacer las coordinaciones mismas con el Ministerio de Vivienda y con quien corresponda. Muy bien, muchas gracias por todo. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches.